L'acte començarà a Aitana perquè Aitana, ja sabeu que és campanya electoral i en campanya electoral n'hi ha un acte darrere un altre. I el següent acte és l'han avançat, l'agenda, així que ha d'acabar més aviat que res. Així que ja crec que estem en família. Aitana és la vicepresidenta, consellera, moltes més coses. Candidata, per favor. Ya. Bueno, muchas gracias, Rudy. Sí, como decía, tengo que estar en Denia en un ratito, así que lo haremos más o menos breve, ¿no? Yo quería hablaros, a ver, el experto es usted, no, ni muchísimo menos yo, pero bueno, como representante, en este caso, de Compromís y como miembro de un gobierno, pues también tenemos la responsabilidad de contar qué hacemos y hacia dónde vamos y intentar pues, escuchar y aprender pues, de personas como Fernando Valladares para poder pues, acertar en las medidas que ponemos en marcha y poder, como decía, pues, mitigar y adaptarnos a los efectos del cambio climático, que es una frase muy recurrente y que queda muy bien, pero que es muy difícil y muy complicado y los retos son enormes, ¿no? Lo primero es que mitigar y adaptar esas acciones o los efectos del cambio climático no hay que verlo solo dentro del apartado verde como un elemento puntual, ¿no? Sino como algo transversal a cualquier política pública que implementemos desde los gobiernos. Quizás es el ejemplo más práctico es la igualdad, ¿no? A mí me decían siempre, ¿no? La igualdad entendida como algo más sectorial entre hombres y mujeres. Bueno, pero es que la igualdad se tiene que dar en la economía, se tiene que dar también en el cambio climático, la igualdad se tiene que dar en educación, en sanidad, pues lo mismo cuando hablamos de adaptarnos y de mitigar los efectos de este cambio climático. Y que por suerte creo que cada vez, bueno, iba a decir que ahora ya nadie lo cuestiona, no es verdad, todavía se cuestiona, pero por un reducto muy pequeñito de nuestra sociedad y por lo tanto creo que también es una muy buena noticia que aquellos que incluso llegaron a gobernar y que negaban el cambio climático, pues que ahora ya sean conscientes no solo de la existencia, sino también de la necesidad de combatirlo. Quizás la diferencia radique en cómo combatir ese cambio climático, ¿no? Y ahí sí que hay unas grandes diferencias. Mirad, quizás también una de las primeras cosas que pensamos que puede ser, o creo que derivada del incremento de los precios de la energía en los últimos meses, es precisamente pues, en energías verdes, en energías renovables. Hoy escuchaba a una de las candidatas en estas elecciones en la radio de la derecha decir que estaban cofrentes y que eso es una energía limpia. Yo a mí se me han puesto los pelos de punta. Pero precisamente cuando hablamos de energía limpia de verdad, de la que de verdad, que tampoco es limpia 100%, pero que sí que nos va a ayudar a hacer esa transición energética, pues tenemos que hacer un equilibrio también o mantener un equilibrio entre lo que es la transición energética, lo que es la protección del territorio y lo que vienen siendo las consecuencias, digamos, en la biodiversidad. Y al mismo tiempo tener en cuenta también que no podemos generar una burbuja de especulación y de generación, ¿no? de disfuncionalidades, de injusticias dentro de esa propia transición energética, ¿no? Por lo tanto, queda la dicotomía, ¿no? de cómo conjugamos el no caer en la inacción, ¿no? En no ir adaptándonos de manera quizás tan rápida al cambio climático o a los efectos y al mismo tiempo cómo avanzar en esa lucha. Quizás luego nos podrías ayudar un poquito más en esa parte, ¿no? Pero que creo que no cabe duda en que hace falta una mayor ambición climática y sobre todo acelerar esos objetivos de descarbonización de la economía, que en gran parte es una de las patas que mayor contaminación genera, ¿no? Y para eso desde Compromís hemos puesto algunas de las propuestas que teníamos para este programa electoral, para la siguiente legislatura. Lo hemos ido ya avanzando en estos 8 años del Botánic, especialmente en estos 4 últimos. Pero una de las primeras es, la primera es intentar agilizar al máximo
sin necesidad de poner en riesgo la seguridad jurídica todas las tramitaciones y la burocracia. Creo que eso es en este tema y en cualquier otro, ¿no? Hablamos desde el ámbito sanitario, servicios sociales, educación, cualquiera. En cualquiera es intentar hacer una simplificación administrativa importante para que eso no sea, o la burocracia no sea un impedimento para la ciudadanía a la hora de relacionarse con la administración. Y esa es una de las cuestiones que tenemos que poner encima de la mesa, pero otra también es el potenciar incentivos y bonificaciones fiscales para impulsar el autoconsumo, las comunidades energéticas locales, las cooperativas, en definitiva las iniciativas de aprovechamiento de energías renovables de proximidad y de bajo impacto ambiental, tanto que puedan generar esa energía como también para guardarla, ¿no? Para luego después su distribución. También, como decía, podemos eliminar o reducir trabas administrativas, podemos poner 200 millones de euros en ayudas a ese autoconsumo y a las cooperativas, etcétera, pero también necesitamos tener una interlocución y una coordinación con los municipios. Estamos viendo cómo, bueno, yo os voy a poner un ejemplo. Yo vengo de Crevillent, tenemos una cooperativa eléctrica que igual conoceréis más como Enercop, desde hace 98 años. En los últimos años estamos apostando, ¿no?, por hacer esas comunidades energéticas locales en proyectos. Llevamos 6 proyectos ya. Ayer visitábamos uno de ellos, que es, bueno, pues han puesto un techo a un parking público y todo el techo son placas solares que están abasteciendo prácticamente, me decían, como unas 100 familias. Bueno, han hecho un sorteo, ¿no?, entre los cooperativistas del municipio, y esas personas ahora mismo serán un total de unas 700 en nuestro municipio, pues se van a ver beneficiadas de esa energía que producimos en los proyectos, en las células que llaman ellos, que han instalado por el pueblo. Y también queremos crear una red de oficinas de transición energética y de acompañamiento con todas las comarcas y los municipios de más de 50.000 habitantes para asesorar a la ciudadanía en materia de derecho a la energía, de transición y de educación ambiental. Pero la transición ecológica es mucho más que la transición energética. La Unión Europea y las Naciones Unidas hablaban del nexo entre el agua, la energía y la alimentación como uno de esos ejes de la Agenda 2030. Hemos hablado de uno, lo hago resumidamente porque somos muchos hoy y además no habéis venido a escucharme a mí, probablemente habéis venido a escuchar a Fernando. Pero bueno, de manera también muy breve, estamos en la línea también de democratizar y de remunicipalizar el agua. Creo que después de lo que ha pasado con la energía, tenemos que tener también en cuenta una previsión de qué puede pasar con el agua en los próximos años y con esas concesiones municipales que en algunos casos existen a más de 75 años a una empresa privada. ¿Qué puede pasar con la inflación en determinados momentos? Si se genera una situación inflacionista, o qué puede pasar si empiezan a especular con un bien que en un momento determinado puede pasar por momentos complicados, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos muchos retos por delante. Estas son solo algunas de las propuestas, aunque también estamos haciendo hincapié en el Gobierno ahora mismo con esa reutilización del agua. Comentábamos que somos una de las regiones europeas que más reutilizamos o que reutilizamos una mayor cantidad de agua, el 70%, y el objetivo ahora mismo del Gobierno, el objetivo de compromiso y de su tarea al frente de estas políticas es intentar llegar pues al 100% para intentar, como decía, utilizar esa agua también, por ejemplo, para la agricultura y también al mismo tiempo, de manera paralela, instalando, por ejemplo, plantas fotovoltaicas en las desaladoras para abaratar el precio del hectómetro cúbico de agua, para poder también pues competir con ese trasvase Tajo Segura que tan de cabeza nos trae a todos y a todas, y que sabemos que llegará un día en el que no podamos ya depender de él, y tenemos que ir haciendo de manera transitoria ese camino hacia unas políticas que nos lleven hacia una soberanía hídrica o una
autosuficiencia hídrica que nos permita pues, continuar pues, abasteciéndonos de un bien necesario y básico como es el agua. Y yo me callo y ya está. Gracias. Doncs ara parlarà Fernando i vaig cap allà per ajudar-li en lo del ordinador. Pues buenas tardes a todas y todos. La verdad es que es un placer estar aquí. Creo que es importante como científico estar aquí también. Gracias a los que han organizado esto, han empujado. Gracias a Aitana también por las palabras de presentación, que creo que estamos en general bastante de acuerdo en casi todo lo importante. Quizá yo voy a poner menos el énfasis en el cómo y en los detalles y os voy a poner más el énfasis en el qué y el por qué, aunque también incidiré un poco en el cómo. Y os haré un pequeño spoiler, porque aunque empiezo bastante dramático, luego la cosa mejora. Quiere decirse que hacia el final voy a ilustrar un poco que se puede y voy a ilustrar un poco en cómo creo yo que se puede. Pero ahí os cederé la palabra y el protagonismo a todos vosotros y vosotras, porque en realidad ya ahí, como científico, veréis que ya pinto menos, ¿no? Lo he llamado ciencia, naturaleza y ciudadanía porque creo que es un triángulo que no se suele ver muy a menudo. Por un lado van los científicos hablando de cosas esotéricas, por otro lado está la naturaleza, con abraza árboles y perroflautas, y por otro lado está la ciudadanía a la que siempre se le pide que vote, a la que pague impuestos, y hay un rifirrafe un poco extraño. Creo que las tres cosas tienen que ir muy de la mano, ¿no? Y no siempre somos capaces de hacerlo, por las razones que sean, ¿no? Y fijaros, estamos hablando mucho de cambio climático y hablaremos, por supuesto, de cambio climático, pero para los científicos hay algo todavía más importante en el sentido de que todavía está limitando más procesos a escala planetaria, que tiene una mayor gravedad, que es la sexta gran extinción. Ha habido 5 otras veces que se han extinguido muchas especies en el planeta, pero esta es la primera vez que se extinguen tan rápido y por una única especie. Y os podéis imaginar quién es esa especie que está causando esto, ¿no? Se calcula aproximadamente una cifra que tiene 6 ceros, 1 millón. Y no sabemos exactamente cuántas especies se están extinguiendo, pero calculamos que es de ese orden. La mayoría no tienen ni nombre, se van a extinguir antes de que sepamos ni qué especies son. Y lo estimamos por la velocidad a la que degradamos el planeta. Esto lo hacemos con muchas cosas, no es a base de pegarle tiros y centrarnos en una especie, sino por las alteraciones en el planeta. Y fijaros, los bosques más diversos del planeta que están en las zonas tropicales, puede ser la Amazonía, Polinesia, algunas zonas de África o de Asia, los reemplazamos por una plantación monoespecífica, muchas veces, por ejemplo, con los datos que traigo aquí, de palma de aceite, que produce una cosa que todos sabemos que no nos sienta ni muy bien, ¿no? Pero da bastante dinero. El haber duplicado la superficie de palma de aceite desde los años 90 hasta ahora ha multiplicado por 5 las zoonosis. Esas enfermedades infecciosas de origen animal que acaban saltando a la especie humana. Ahí tenéis una pincelada de cómo la biodiversidad, cuando la manipulas, cuando la simplificas, cuando te entrometes en sistemas complejos, acaba saltando, en este caso del ejemplo, en forma de zoonosis. Una pandemia es un fenómeno muy complicado. Por eso nadie sabe decir cuándo saltará la próxima, dónde saltará, cuál será el patógeno. Pero sí sabemos que hay muchas cosas que las hacen muy probables. Y en casi todas esas está metido el medio ambiente. La manipulación de especies, el tráfico ilegal de especies, la fragmentación, la degradación, el propio cambio climático de forma directa e indirecta, la producción industrial de carne, podríamos estar hablando de eso, por varias vías afecta a los riesgos de pandemias. Y todos estos son, digamos, como papeletas que estamos comprando para aumentar el riesgo de que eso ocurra. El cambio climático, con tanto hablar de escenarios, de la Agenda 2030, de que para finales de siglo, tenemos tendencia a pensar que es algo para el futuro, para nuestros hijos o nuestros nietos. No, es presente. Y yo creo que la prensa no hace del todo su labor en enfatizar lo presente que está el cambio climático en nuestros días. Y además que no es solo eventos extremos. El cambio climático es un montón de cosas. Es más corta la lista de lo que no afecta el cambio climático que de la lista de cosas que sí lo afecta. Y ya que estamos preocupados con Ucrania, todos preocupadísimos, viendo si los drones, si los no drones, y cómo va, para adelante, para atrás, que si el malo de Putin, que si tal, vamos a poner la guerra en contexto. La guerra es una manera de matar gente, ¿de acuerdo? Entre otras cosas.
¿Cuánta gente muere por las guerras? Se calcula que, aquí tenéis una estima aproximada, 125.000 personas mueren de forma directa por las guerras al año, sumando todas las guerras. Habría que sumarle 100.000 personas más, que son bebés, y otros 200.000 aproximadamente que mueren de forma indirecta. Aproximadamente 400.000 personas mueren por las guerras. ¿Cuánta gente muere de cambio climático? Así directamente no muere nadie, por así decirlo, más que de un evento extremo de vez en cuando. Pero se estima que con todas las afecciones a nuestro sistema planetario que tiene el cambio climático son decenas de millones. 100 veces más personas mueren en el planeta, 100 veces más por cambio climático que por las que mueren por conflictos. Y sin embargo, el 6% del Producto Interior Bruto global lo destinamos a la guerra y solamente un 2 o menos de un 2 al cambio climático. Es decir, ponemos dinero en defendernos de lo que no nos mata. En términos estadísticos nos mata 100 veces menos. El cambio climático, ya que había hablado de las pandemias, amplifica hasta la mitad de las enfermedades patogénicas, no solamente las zoonosis, los virus, las bacterias, sino enfermedades que tengan en curso pues, hongos, animales. Cuando se hace una revisión hay más de 1.000 vías de infección, de patogenicidad en la especie humana que están amplificadas por el cambio climático. Para ilustraros la de cosas que influye el cambio climático. El cambio climático además es tangible, no es una cosa esotérica, es verdad que es un concepto. La atmósfera se calienta porque hay unos gases, etc. Pero es muy tangible y lo estamos viendo en manifestaciones tremendas. El año pasado fue un repertorio escalofriante de cambio climático. Olas de calor que en España duraban 7 días, duraban 46. No es un pequeño aumento. Y todo lo que va asociado a eso, ¿no? Viviendo a orillas del Mediterráneo, el mar Mediterráneo ha estado durante semanas en temperaturas que son tropicales, en torno a los 30 grados. Esto, en primer lugar, tiene una crisis de productividad. Los que les preocupe la productividad del Mediterráneo aquí tienen una razón. También funcionan peor los mares tan calientes como sumideros de carbono, esa función tan importante de compensar nuestros pecados de emisión. Además de estos dos grandes problemas, están esa energía almacenada en los océanos, y el Mediterráneo no escapa a ello, propicia la formación de huracanes. Se están dando medicanes, es decir, huracanes de origen mediterráneo. La orografía de la costa mediterránea no los favorece porque es muy abrupta, pero ya se están dando un fenómeno que es típicamente tropical, como son los huracanes. Y las danas, la intensidad, la frecuencia, la ventana del tiempo en el que se dan, está también aumentando por un mar que está muy caliente. Hemos empezado el año, digamos, mal. Y en la Comunidad Valenciana tenemos un ejemplo de un récord más, de esos récords que no nos gustaría tener, ¿no? El gran incendio más temprano en la historia de España tuvo lugar en Castellón, en el mes de marzo. Una combinación de condiciones climáticas adversas, sostenidas, una sequía, un suelo seco, sumado también a una práctica que no termina de actualizarse, ¿no? Prácticas agrícolas, rastrojos, en fin, una falta de adaptación a un escenario climático que nos está poniendo contra las cuerdas. Esa biodiversidad a la que muchas veces le restamos importancia es clave, por ejemplo, para conseguir bosques ignífugos, si me permitís la expresión. Bosques que se queman menos son bosques diversos, en clases de edad, en especies que la componen, en dinámicas. Así que esa biodiversidad que amenazamos, en el fondo es una biodiversidad que nos protege. Podría estar hablando mucho rato de cómo nos protege de las propias pandemias que puse como ejemplo. La biodiversidad es clave para que secuestremos carbono, para que tengamos agua, y nos da una resiliencia, una capacidad de encajar uno de los mayores cambios, que es el propio cambio climático. ¿Cuál es el origen del cambio climático? Claro, esto hay muchas contestaciones. A mí la que más me gusta en el día de hoy es la de convertir el suministro de energía en un negocio. Claro que necesitamos energía, y de esto creo que Juan hablará. Claro que necesitamos energía, y mucha, siendo tanta gente y encima teniendo unas pretensiones de movernos por todo el planeta y de hacer una serie de consumos tremendos, pues necesitamos mucha energía. Pero claro, el orden de los factores altera el producto. No es lo mismo dar un servicio y hacer negocio que hacer negocio y después dar un servicio. Y hemos aceptado como normal que la sanidad, la educación, la energía, el agua, primero es el negocio y después el servicio. Pues no. Yo recomiendo como científico que es mucho más sostenible hacerlo al revés. Seguimos aferrados a los combustibles fósiles. Ninguna sorpresa.
Pero es que hace 8 años que firmamos todos los países que íbamos a dejar de hacerlo. Y no se habla, por ejemplo, de una cosa que para los científicos es sorprendente, de los subsidios. O sea, un gobierno esquizofrénico, no solo el nuestro, sino los del mundo occidental. La esquizofrenia, sabéis que es una especie de desdoblamiento de personalidad, de tal forma que los gobiernos dicen, vamos a firmar el Acuerdo de París, que si recordáis es reducir emisiones, y sin embargo subvencionamos a los que causan la principal cantidad de emisiones, que son los combustibles fósiles. Mayor esquizofrenia, y no hay tratamiento psicológico contra eso. El cambio climático no va a durar mucho, porque supone una confrontación tan directa con el modo civilizatorio que tenemos que esto tiene los días contados. O se decantará por un lado o se decantará por otro. Es decir, o el clima será tan adverso para la civilización humana que quedará poquita de ella, o bien la civilización humana se reorganiza y realmente toma las riendas de una nueva civilización. Así son las cosas. Es que esto es una tensión. Hemos llegado a los límites planetarios. Límites planetarios son para la especie humana. El planeta va a seguir, las bacterias van a seguir, en fin, un montón de organismos van a seguir. Pero quizá nosotros no. Y fijaros, cuanto más dinero tenemos, peor vamos en aspecto ambiental. Hay un mito, de los tantos mitos de los que se nutre la economía, que es el aumento de la tecnología hará aumentar la eficiencia con la que la usamos, de tal forma que nuestra huella ambiental disminuye. Eso no se ha encontrado nunca. Eso no existe. Bidman y colaboradores, por ejemplo, hizo una revisión esperando encontrar algo así, y lo que encontraba era que a medida que suben las cosas en el tiempo, es decir, que suben los valores monetarios, el Producto Interior Bruto, esta noche cuando lleguéis al telediario, por favor, no veáis como una buena noticia que ha subido el Producto Interior Bruto. Eso está en el origen de los problemas. Interpretar el Producto Interior Bruto como un signo de prosperidad, de progreso, eso es una gran equivocación. El Producto Interior Bruto es una medida que los economistas sabrán gestionar y tiene su valor, pero desde luego no tiene ninguna relación, una vez que ha salido de la pobreza extrema, ninguna relación con la prosperidad, ninguna. Entonces, ¿para qué perdemos tanto tiempo hablando del Producto Interior Bruto? El Producto Interior Bruto con lo que se relaciona es con la degradación ambiental, sea medida en emisiones, sea en pérdida de especies, sea en contaminación. Tanto es así que el año pasado las Naciones Unidas crearon un nuevo derecho humano universal, el derecho humano a un medio ambiente limpio y saludable. ¿Cómo estará de mal para que se haya creado con lo que cuesta crear un nuevo derecho humano? No lo pisoteemos, está ahí para que lo usemos. Es una herramienta, ¿no? Y aquí viene la parte que os prometía. Aquí nos vamos a poner un poco más optimistas. Revertir el cambio climático es posible. Y a diferencia de aquellos evangelistas o aquellos predicadores que hacen promesas, yo me sustancio. Como científico, me sustancio en el último informe del IPCC. El IPCC, quizá conozcáis, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, hace unos sesudos informes que no lee nadie y que la gente que lo lee, como mucho, llega a leer las 60 páginas del Summary for Policy Makers, el resumen para los gestores, que es como tiene 60 páginas, no 3.000, pues algunos alcanzan a leerlo. Pero ese resumen es el único momento organizado a nivel internacional y pactado en el que los países firmantes del tratado pueden editarlo. Es el único momento en el que los científicos nos salimos un poquito, decimos, hemos hecho los deberes, 3.000 páginas de informe, y hemos hecho este borrador de resumen. Y ahí viene Arabia Saudí, por ejemplo, y puede quitar esta frase, no me conviene. O ahí vienen los grupos de presión del sector X, Y o Z, y esta frase tampoco me conviene. Y vas podando. No sé si alguna vez os habéis puesto a cortar el pelo a alguien o los setos en una urbanización. Si no tienes mucho cuidado, vas cortando y te quedas sin pelo o sin seto. Eso ocurre con las conclusiones del IPCC. No aparecen la mitad de los conceptos importantes de cómo salir del problema, porque a algunos no les interesa salir del problema. La ventana se cierra. Típico caso de medio vaso lleno, medio vaso vacío. La ventana todavía está abierta, pero se está cerrando. ¿Y cómo salir de este asunto? En primer lugar, entendiéndolo. Ahí yo como científico me ofrezco hoy, mañana y siempre que haga falta explicar cosas. Pero no basta con entender. Luego hay que tomar decisiones. Esto de las decisiones normalmente significa sacrificar una cosa por otra. Priorizar. No se puede todo en el mismo nivel de prioridad. Y finalmente actuar. Y aquí en lo de actuar es mi mayor frustración, porque no se actúa con la cabeza. Se actúa con las emociones, con el corazón. Y aquí bienvenidos los artistas, bienvenida la ciudadanía, en sentido amplio. La ciencia, a partir del punto 2, empieza a quedarse a un lado.
Pero como digo, el IPCC dice que es tiempo para la acción. Nos vuelve a recordar la brecha entre dónde deberíamos estar y dónde estamos en términos de emisiones. Tendríamos que andar por los verdes y azules y seguimos yendo por los rojos. Aquí nadie para de emitir. Nos llenamos la boca, han pasado 8 años y las emisiones suben. Pero fijaros, en esta gráfica, aunque no la alcancéis a ver muy bien, se muestra en este último resumen del último informe el sector de la alimentación. Por poner un ejemplo, no podemos abordarlos todos, pero todos comemos. Hay mucho margen de mejora en esto de comer. El sector alimentario en conjunto es responsable de una cantidad inmensa de las emisiones de gases de efecto invernadero. Fijaros cómo comparan las barras absolutas, son la cantidad de gigatoneladas al año de CO2 implicadas en cada sector, la industria, la construcción, transporte y sector alimentario. Pero fijaros, la barra del sector alimentario es de un 40%. Lo que comemos, cómo lo producimos, cuánta comida tiramos, dónde la transportamos, cuánto agua y de dónde la sacamos, tiene un margen de reducir emisiones de casi a la mitad. Esto es buenas noticias. Ahora, habrá que ver el cómo, porque algunos sectores implicados en el sistema alimentario no van a dejar de hacer negocio, porque recordad, lo de hacer comida solo nos interesan los que comemos. La agricultura tiene no solo margen de mejora, sino grandes noticias. Es compatible con la conservación de la diversidad, esa que os decía al principio que nos preocupa tanto. No está amenazada la productividad por hacer una agricultura regenerativa y sostenible, para nada. Necesitas un poco más de paciencia, necesitas hacer más luz y taquígrafos, transparencia en cómo se hacen las cosas, pero un estudio publicado el año pasado muestra muy claramente que se puede mantener altos niveles de producción con una agricultura mucho más sostenible que la tradicional, llena de agroquímicos y promocionando la productividad en lugar de la sostenibilidad del negocio. Si nos preocupa el dinero, que siempre parece que es el limitante, no hay nada más rentable que invertir en naturaleza. No hay nada más rentable, porque todos los números van entre 100 y 1000 veces los euros que pongas en naturaleza. No es un gasto. Es una inversión y de las más rentables. Tiene algunas pequeñas limitaciones, por ejemplo, no es compatible con la economía del pelotazo. Es decir, no es compatible con sacar mucho dinero rápidamente, pero te da entre 100 y 1000 veces el dinero que pones. Y se vio, por ejemplo, con los cálculos de las pandemias. Es entre 100 y 1000 veces más barato prevenir todas las pandemias que atajar solamente una. De estos ejemplos hay muchos. El cambio climático está lleno de ejemplos de que ni siquiera tenemos dinero para hacer frente los impactos que el cambio climático ya está teniendo. Es muchísimo más barato prevenirlo, mitigarlo y adaptarse que esperar a que ocurran las cosas y luego ir pagando por detrás. De hecho, las agencias de seguros no pueden pagar. Aunque tú pagues la póliza, en California se ha visto claramente cómo gente muy pudiente ha pagado pólizas multimillonarias por sus chalés de lujo puesto ¿dónde? En un bosque de los que se queman. Se quema el bosque, el famoso o famosa pide la indemnización y las agencias dicen, no, lo siento, es que se han quemado muchas y no tenemos dinero. Ah. Este es el sistema, bienvenidos. Pero fijaros, la gente mola. Permitidme que lo diga así, porque es que la gente mola, es donde uno recupera la confianza en que esto quizá estamos a tiempo de arreglarlo. Cuando se hace una encuesta, el 74% de los españoles y españolas están dispuestos a aceptar medidas más estrictas en relación al cambio climático. Más medidas, por incómodas que sean, para mitigar el cambio climático. Los países del sur de Europa, como veis, en colores más verdes, no por casualidad, tienen una sensibilidad mayor con el cambio climático. Están dispuestos a mayor medida. Lo que ahora necesitamos son políticos valientes. ¿Cómo se mide la valentía en política? La valentía en política se mide de una manera muy sencilla. Es una variable que es el riesgo a no ser reelegido que estás dispuesto a aceptar. Ese riesgo es muy pequeño. Tenemos que esperar políticos que se arriesguen a no ser reelegidos porque se equivoquen, porque no lo sepan explicar. Bueno, pero alguno de esos nos sacará, con ayuda de científicos y ciudadanos, del lío en el que estamos. Y fijaros, por incidir más en la sensatez de las personas. Hablábamos del sistema alimentario. Uno de los graves problemas para el cambio climático es comer tanta carne. Además, la carne roja mata 1 millón de personas al año. 1 millón de personas en todo el mundo mueren por comer demasiada carne roja. La carne roja no es necesaria, es un negocio. Un poquito viene bien, en un cumpleaños estupendamente. Yo no estoy diciendo que seamos vegetarianos, pero comemos demasiado y muchos mueren por ello. Cuando esto se les explica a la ciudadanía, en una encuesta realizada hace un par de años,
sale que el 95% de los europeos están dispuestos a reducir la cantidad de carne en sus dietas y en que se apliquen medidas para reducir la disponibilidad y demás de carne en general. Cuando bajamos a las instituciones y sobre todo a las empresas, vemos que los valores bajan mucho. Un 26, un 19% de las empresas y de las administraciones están dispuestas a bajar la cantidad de carne. Ah, claro, es que la carne es un negocio. Aquí entra una cosa que voy a dejar muy tangencial, muy de pasada, que es el famoso y nunca bien ponderado decrecimiento. Muchas personas dicen, vamos a llamarle de otra manera, que esto no mola, que esto no gusta, que a la gente no le gusta esto de crecer. Y es verdad que no gusta, porque estamos tan acostumbrados a que crecer es síntoma de éxito, que cuando alguien te habla de decrecer, dices, ya viene el cenizo este a llevarme a las cavernas. Nada más lejos de la realidad. Y por eso ese título, que lo puse en un vídeo, en un podcast, y que venga a defenderlo. Y a veces siendo muy insultado por decir que el decrecimiento es prosperidad. Se puede argumentar, hay buenos argumentadores en esto, pero fijaros, una vez más, sensatez de la gente. La patronal francesa se tuvo que comer los datos de su propia encuesta. La patronal francesa va y hace una encuesta y resulta que le sale que el 67% de los franceses y francesas, sin saber muchos detalles de economía, están aceptando y comprenden que el decrecimiento es la opción. ¿Anda? ¿Veis cómo os digo que la gente mola? La realidad es dura y compleja. Lo que hay que hacer también es duro, pero sabemos lo que hay que hacer. Los científicos pueden recordarlo si no está tan claro, pero lo sabemos. Nos hacen falta decisiones apoyadas en la ciencia, en la naturaleza y en la gente, pero que no estén apoyadas en la economía y en el corto plazo, porque no son soluciones de hoy para mañana, ni son soluciones que vayan a resolver la economía. Señores y señoras, en el Foro Económico Mundial, donde se juega realmente la fortuna del planeta, en Davos, todos los años, cada vez más grandes inversores reconocen que la crisis económica no es económica. Y lo están diciendo ellos, los que tienen dinero. La crisis económica es una manifestación de una crisis ambiental. ¿Salieron todos estresados con ecoansiedad? Bueno, la última, simplemente animaros a cohesionarnos. Hay al menos dos grandes cosas que tienden a ir por separado, que si las cohesionamos vamos ganando lo que hace falta tener, que es un objetivo unificador y motivante. La cohesión que os propongo, como tantas otras cohesiones que habría que hacer, es entre el ambientalismo, naturaleza, y sindicalismo, personas. Pero si es que las personas somos naturaleza y la naturaleza está viéndose afectada por las personas, quiere decir que eso va de la mano. Así que si nos ponemos de la mano, iremos ganando no solo votos, sino fuerza, claridad y prioridad en objetivos importantes para todos. Muchas gracias. Si quieres pasarlo con eso. Paga el micro. Sí. Paga el micro. Está por aquí. L'altre. D'allà. No, que simplement que no estava pactat, però ho ha deixat molt bé perquè anava a parlar, ha dit al final lo de ecoansietat i precisament MJ va parlar d'ecoansietat, que també avise que s'ha d'anar pronte, no tan pronte com Aitana, però també s'ha d'anar pronte. Així que, per favor. Bueno, que complicat és parlar ara després d'escoltar a un professional que jo podria estar escoltant-lo hores. La veritat és que estic meravellada, així que moltes gràcies. Però bueno, bona vesprada a totes i a tots. La veritat és que em fa molta il·lusió, especialment que ho hagueu organitzat i que en concret hàgiu comptat també amb mi per a posar-li esta mirada jove. I bueno, ja dic que no és una mirada experta, no soc especialista en aquest àmbit, però sí que al llarg d'aquests anys participant de diferents moviments socials sí que he adquirit alguns aprenentatges que sí que m'agradaria compartir amb vosaltres. La veritat és que el primer que m'agradaria compartir-vos és un ensenyament que em vaig endur de la mà de Joan Romero, que sí que és expert en la matèria i que vaig tindre la sort de que em donara classe durant la carrera, i també del Consell Valencià de la Joventut, que és on jo treballo ara mateixa.
I el primer de tots és que jo també pense que des del món acadèmic, des de la pròpia societat civil i des dels poders públics s'ha de continuar traslladant a la ciutadania la major quantitat d'informació possible basada en fets contrastats. El que hem fet avui jo crec que és una tasca fonamental. Aquestes iniciatives de divulgació que també feu així els experts junt als mitjans de comunicació són fonamentals per a fer front a aquesta emergència climàtica que tenim al damunt. I després, en segon lloc, també pense que és necessari insistir, i dic insistir perquè crec que és fonamental, en l'error que suposaria deixar per a més tard la lluita contra la crisi climàtica. La pandèmia ens ha ensenyat que no podem continuar en aquest model productiu que teníem abans del Covid, sinó que hem de transitar cap a formes de vida més sostenibles. I en tercer lloc, també em vaig endur l'ensenyament de que encara que s'han produït avanços en matèria de medi ambient, hi ha moltes dificultats per aconseguir el suport polític. Com ha dit Valladares, fa falta polítics valents que estiguen disposats a enfrontar aquest marge d'error o aquest risc de no ser votats per dir les coses clares. I hi ha partits que no són capaços de mirar a 4 anys vista i que els dona igual el planeta i els dona igual el món que se'ns quede a les persones joves. Jo crec que, per sort, tinc la sort d'això de militar a Compromís i pense que també és una prioritat que nosaltres tenim. I per últim, també, un ensenyament, ja este és l'últim, que he après és que és urgent acordar que per aquesta dècada unes noves estratègies d'adaptació, mitigació i anticipació fins on siga possible per a fer front a aquesta emergència. En el cas del País Valencià, aquesta urgència encara és major, de la mateixa manera que jo pense que és imprescindible comptar amb estratègies públiques per a afrontar estos nous reptes. Per a mi, aquests 4 ensenyaments que avui vos he contat són la base o són l'escenari bàsic del qual hem de partir a l'hora d'elaborar qualsevol llei o d'elaborar qualsevol política pública. Jo pense que d'això hem de ser totes conscients, però també pense un poc en les converses que jo tinc de manera informal en el meu grup d'amics i amigues. Com es trasllada jo això a elles que pot ser no tenen un interès conscient en aquests temes, en la emergència climàtica. Jo pense que la millor manera de fer-ho és traslladar com els afecta el canvi climàtic al seu dia a dia. I jo us comento 3 coses que els comento sempre a elles i a ells. I primer que res és el que estem a punt de viure. Aquestes nits d'estiu tropicals i tòrrides que segurament en un parell de setmanes o mesos ja patirem. Aquestes nits que passen de més de 20 graus o més de 25 graus, jo crec que gitar-se en aquestes altes temperatures té uns efectes clarament nocius per a la nostra salut. Jo crec que, sabeu que per entrar en fase de son profund el cos ha de baixar el pols, però no pot fer-ho si està treballant per a baixar les temperatures. Jo crec que això és una cosa que li podem també traslladar a les persones que tenim més properes per a fer-los també conscient de la realitat que estem patint. I en segon lloc, també ho ha comentat abans Aitana, és un efecte que està a l'ordre del dia, que és l'escassetat d'aigua. Veiem com s'està reduint la quantitat d'aigua a la qual tenim accés ací al territori valencià, i aquest efecte tindrà un impacte en el consum humà, en el consum agrícola, i també pot ser ocasiona una pujada del preu dels productes, ja que quasi tots els processos industrials requereixen aigua en alguna fase del seu procés, com ha comentat Valladares, per exemple, especialment en el sector alimentari. I finalment, una altra de les qüestions que jo sempre sol comentar és un efecte que ja hem patit ací. És la pèrdua del territori, o sigui, la pujada del mar, les tempestes,
cada vegada són més freqüents, més fortes i especialment en aquesta zona d'Alacant. Jo crec que són uns efectes que amenacen les nostres pròpies infraestructures industrials, els nostres terrenys agrícoles i ja passen de quedar-se ahí com en el medi ambient i ens afecten també a les nostres vides directament. Així que, com podeu veure, són una sèrie de desastres que quasi que després d'enumerar-les i també un poc d'escoltar, almenys a mi em genera com una sèrie d'angoixa o de malestar, que també és el que es coneix com la ecoansietat que hem dit. L'altre dia estàvem en un debat i és una regidora de Ciudadanos, que ara va en llistes del Partit Popular, li preguntaven per què espera ella la ecoansietat. I ella deia, bueno, es que si estás agobiado porque en verano hace calor, es normal. Jo dic, sí, justet això és. Jo crec que, evidentment, és molt més que això. El canvi climàtic i la crisi ecològica ens porta a les persones joves a viure en una situació especialment vulnerable perquè no veiem un futur clar, estable, agradable. I sense anar més lluny, cite algunes de les dades de la macroenquesta que vam fer sobre el futur és clima, una enquesta per a joves sobre la crisi climàtica, on les dades que traien és que el 84% de les joves pensa que viurà pitjor que els seus pares, mares o les seves famílies. El 65% assumeix un futur, parlant en temes climàtics, de manera més pessimista i el 82% pateix ecoansietat en diferent mesura. Jo crec que totes aquestes dades clarifiquen que a les persones joves sí que ens interessa i sí que ens preocupa aquests efectes i que per això hem de fer alguna cosa. Tot i això, jo ho enfronto també amb tranquil·litat i també, com ha comentat Valladares, d'una forma optimista. Ell ho ha especificat molt bé i ha posat les dades damunt de la taula. Jo crec que des de Compromís tenim molt clar que fer front a l'emergència climàtica és una prioritat. També ha explicat les mesures Aitana i pense que des del govern i les Corts Valencianes posarem en marxa les més de 50 propostes que tenim al nostre programa. Entre elles, idees per a fomentar l'ús racional de l'energia, l'adaptació al canvi climàtic i la participació ciutadana en el repte climàtic. Jo vos comento algunes de les propostes que a mi més m'agraden, especialment per involucrar a les persones joves. I és que, en primer lloc, considero que és fonamental que hi hagi plans d'educació ambiental i sensibilització on es tracta la lluita contra el canvi climàtic, que això també es tracta des de les escoles. Considero que és fonamental que siga un espai en el que s'introduïsca i això, on poder que tots els alumnes tinguen i puguen aprendre sobre aquest tema. I en segon lloc, també crec que això és molt específic, però a mi també em resulta bastant important, que és el foment de la inclusió de les persones joves en les comunitats energètiques locals. Aitana posava l'exemple de Crevillent, però també pense que és fonamental que les persones joves participem d'aquests espais i fem que continuen aquests projectes. I per últim, ja, una de les propostes és bonificar la instal·lació de cèl·lules fotovoltaiques per a persones menors de 35 anys. Jo crec que també hem d'avançar en aquesta qüestió i, com ja dic, hem de fer que les persones joves també estiguem atrets, que ens atraga aquestes qüestions. Aleshores, per això pense que ho enfronte en una tranquil·litat, en certa mesura amb optimisme, perquè, com diu Valladares, la gent mola, no? Jo pense que sí que fan falta, si hi ha polítics valents i les dades també ens ho demostren, també podem fer-ho possible. Jo crec que tot i la feina feta fins a dia d'avui hem de ser més valents i valentes i estic segura que això serà possible si Compromís està al govern. Jo crec que ara mateix som l'únic partit que garanteix fer front des de ja a aquesta emergència climàtica i això ho farem si nosaltres estem al govern. Moltes gràcies.
molt bé. Pues, perfecte, perquè ho estem fent molt... ho estem posant molt fàcil, perquè has parlat de participació, has parlat d'energia i estic quasi segur que Juan va parlar d'aquestes coses. Pues sí, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Voy a intentar ser breve, pero voy a intentar hacer un poco casi lo contrario de lo que ha hecho Fernando. Fernando ha hecho zoom y ha hablado de problemas concretos, con medidas también muy concretas que se tendrían que tomar. Yo voy a intentar abrir plano para que se vea un poco el mapa completo de la situación, la interrelación que hay tan directa entre clima y energía y por qué se tiene que tener en cuenta estos dos problemas a la vez. Aquí lo que veis es algo que es como se podría llamar un anticuñados. Es decir, si tenéis un cuñado en la cena, os dice alguien, esto del cambio climático no es el CO2. Ahí tenéis la prueba inequívoca de que es el CO2. La temperatura y el CO2 se han ido correlacionando directísimamente en los últimos 800.000 años, que tenemos mediciones. En el caso de la Antártida directamente parece un reloj suizo, con lo cual cualquiera que os diga algo al respecto, este es un dato incuestionable. El problema del cambio climático, además, es que no es homogéneo. Hay zonas del planeta que se están calentando mucho más rápido que otras. Tenemos ahí el Ártico, que por supuesto es la zona más grave. Fernando ya ha comentado el problema del Mediterráneo, que nos toca muy de cerca. Pero es que hay algo que no se entiende del problema del cambio climático y es que la temperatura media del planeta Tierra no llega a 15 grados. Con lo cual, si le subimos 1,2 grados de temperatura a una especie de organismo o de sistema cerrado que tiene 15 grados, es como si le subiéramos prácticamente 3 grados a un cuerpo humano. ¿Qué le ocurre a un cuerpo humano cuando tiene 3 grados de temperatura aumentada continuamente? Lo que le ocurre, si quiere darle a esto, es un fallo multiorgánico, que es literalmente lo que estamos viendo ahora mismo ya con este estudio, que es como de vanguardia absoluta, que son los puntos de no retorno, que cuenta una historia de relación directa entre estos sistemas clave del funcionamiento del ecosistema Tierra, que es lo mismo que le pasa a un cuerpo humano. Es decir, si te falla el hígado, te van a acabar fallando los riñones, y la relación en los sistemas claves de la Tierra es la misma. Es decir, si te falla el permafrost, esto va a acabar emitiendo una cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo cual acaba también generando más emisiones en otros lugares del planeta. La corriente termoalina, que sería como las venas y las arterias, se puede ralentizar hasta el punto de frenarse. Esto es a lo que no estamos tampoco muy lejos de comprobar. Y esto también envía cada vez menos lluvias estables al Amazonas, que ahora mismo ya emite más carbono del que es capaz de almacenar. Es decir, literalmente estamos en un sistema cerrado, cuya relación es directa, y estamos muy cerca de ese punto de no retorno que, bueno, en algunos de los estudios, digamos, este es el más reciente, dice que 6 de estos 15 puntos clave están entre 1,2 y 2 grados. Es decir, ese es el margen que tendríamos para evitar que estos 6 sistemas clave, 6 órganos, si queréis, se desestabilicen del todo, ¿no? Luego hay algunos que tardarían más, entre 2 y 4, y hay otros que se supone que es a partir de 4. Y lo que ocurre es que en la ciencia hay una moderación. Aparte de, digamos, las presiones científicas que ha contado Fernando y que yo no voy a ahondar, aunque podría ahondar mucho, ¿no?, por lo de las filtraciones del IPCC, pero esta parte sí que me parece importante resaltarla, ¿no? Los autores y autoras del IPCC están diciendo, les hicieron una pregunta en Nature hace un par de años, en la revista más prestigiosa, ¿qué temperatura pensaban ellos que íbamos a estar a final de siglo? La mayoría, el 50% ya decía 3 grados y la mayoría cree que vamos a estar entre 2,5 y 4. Recordad que 2 ya es prácticamente perder la partida, ¿no? Y esto se debe a que en el fondo los científicos y científicas saben perfectamente las inercias en las que está el sistema económico. Y entonces la gran pregunta que mucha gente se hará es, si esto es tan grave, ¿por qué no se está haciendo prácticamente nada para resolverlo? Bueno, la respuesta es que la otra gran crisis, la crisis energética, es igual de grave. Y no se quiere asumir un discurso que cuente esto abiertamente porque parece que da miedo, pero en el fondo lo que da miedo es que no se cuente. Porque si no se cuenta no hay manera de solucionar un problema, ¿no? Tú no puedes resolver una enfermedad grave si te dicen que tienes un constipado, te vas a tomar una aspirina. Y no estamos para aspirinas en el cambio climático y en la crisis energética. Esta es la dimensión del problema energético. Las renovables son esa pequeña fracción de ahí arriba, juntando con la biomasa, estos datos son de 2017, obviamente han mejorado bastante, pero estamos hablando de alrededor del 14% de la energía que se produce en el planeta, ¿no? Bueno, pues la situación exige medidas urgentes y además hay otro factor que a mí me gustaría contar, ¿no? Si el cuerpo humano sería como esa metáfora que nos permite entender lo de los puntos de no retorno, el tema de la energía se entiende muy bien con la metáfora del árbol.
Tú cada vez que vas cogiendo frutas de un árbol, primero las coges prácticamente sin esfuerzo. Coges las manzanas que están más abajo, no hace falta ni una escalera, pero a medida que te vas teniendo que ir hacia arriba del manzano, o de lo que sea el árbol, te vas a ir teniendo que gastar más energía para llegar a esas mismas frutas, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo con la energía. Lo que veis ahí, la parte beige superior, es el coste energético de producir el resto de fuentes de energía basadas en el petróleo. Ahí están los biocombustibles, las arenas bituminosas, el petróleo de fracking, y la parte gris oscura es el petróleo convencional, el petróleo que de verdad da rendimiento, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo, es decir, cada vez tenemos que ir más arriba en el manzano o más abajo, si queréis, a buscar el petróleo, a buscar el gas y a buscar el carbón. Y este estudio, que lo podéis encontrar ahí, este es el nombre, el Peak Oil and the Low Carbon Energy Transition, lo que dice es que más o menos en 2050, 2060, esa es la década en la que nos va a costar más o menos la misma energía obtener la que vamos a obtener. Y ahí es cuando la cosa se complica del todo. Porque si te cuesta un barril de petróleo acceder a un barril de petróleo, pues igual mejor que no lo saques, porque te ahorras al menos el trabajo, ¿no? Entonces estamos en una situación que no admite dudas. Además, tenemos límites de materiales, que es lo que se habla siempre de economías limpias y energías limpias, pero lo que no se suele contar también es el coste en minerales que suponen esa transición. Tanto en litio, como en plata, como en cobre, como en cobalto, como en zinc, hay límites de las reservas disponibles, y este estudio de Alicia Valero, que es una de las referentes mundiales en estas cuestiones, que la tenemos en la Universidad de Zaragoza, dice que hay 14 de estos grandes minerales que están limitados solamente para la demanda que se necesitaría para 2050. Estamos dándonos cuenta de algo que hace 50 años que se cuenta, y es que el planeta tiene límites. Tiene límites para el crecimiento y tiene límites para la codicia. Y ahí es donde yo entronco ya con lo positivo, y es con lo que han contado tanto Fernando como Aitana como MJ, y es que la gente mola. Porque resulta que hay una propuesta que no se ha hecho demasiado eco los medios de comunicación, que cuenta una solución muy clara. Los partidos políticos también tienen límites, ¿no? Hay unos partidos, como es el caso de Compromís, que están apegados al territorio, que defienden su tierra y que por eso son las mejores opciones que tenemos, pero a su vez también tenemos que reconocer los límites que tienen. Y uno de los límites que tienen es el cortoplacismo electoral, que en el fondo es así, no podemos negar, necesitamos que nos voten. Y luego además hay otros partidos, que no hace falta que os diga cuáles son, que tienen lazos muy directos con el poder económico, ¿no? Que no es casualidad que se esté aprobando ahora mismo, leía ahora viniendo, un proyecto de macroparque de golf ahí cerca de Doñana, o que se hagan propuestas que lo único que se basan es en el negocio a corto plazo. Bueno, el negocio a corto plazo es la condena de todos y todas a medio plazo. Y eso es lo que tenemos que entender para empezar a apostar por la participación ciudadana, que ha demostrado, tanto en el caso del aborto, por ejemplo, en Irlanda, donde ha solucionado un conflicto histórico entre protestantes y católicos, tanto en el caso del clima en España, donde esta Asamblea Ciudadana del Estado que se hizo ha apostado por medidas que pocos partidos se habían atrevido a tocar, por una sencilla razón, y es que no tienen presiones de nadie. Nadie les tiene que votar cada 4 años. Por eso la participación ciudadana es clave, tanto en temas de clima, tanto en temas de energía, tanto en temas de soberanía alimentaria, como en temas de soberanía hídrica, que son los problemas más graves que nuestro país afronta, ¿no? Como veis aquí, de estas propuestas, hay una que hemos destacado, se destacó en este artículo, ¿no? El consenso de la Asamblea Ciudadana al respecto de hacer pedagogía sobre esta cuestión del decrecimiento, ¿cuál creéis que ha sido? Pensad que son 100 personas elegidas por sorteo, que la mayoría no sabrían de qué estaban hablando cuando llegaron al proceso, que fueron asesoradas por expertos y expertas, como el caso de Fernando, durante varios meses, y que luego pudieron deliberar y proponer, ¿no? Durante unos meses, deliberando, el 93% de las personas que participaron en este proceso llegaron a la conclusión de que había que hacer pedagogía sobre el decrecimiento. El proceso funciona, la gente mola, la gente se da cuenta de la información cuando se la dan, que es algo que los medios de comunicación no suelen hacer demasiado. Y entonces, si tenemos la información de la mano de las personas que conocen el problema y tenemos a personas que tienen la capacidad de ayudar a tomar decisiones, la solución está ahí. Es la única solución que tenemos a la vista, o la mejor de todas las disponibles. Y eso se tiene que apoyar, por supuesto, en propuestas concretas. Ya se han comentado unas cuantas, pero yo voy a hacer un repaso de algunas que me parecen fundamentales, ¿no? La gestión del tren. Una de las cosas que exige Compromís es precisamente exigirle al Estado la gestión de las cercanías, de la infraestructura ferroviaria, para precisamente no apostar tanto por el AVE y apostar por trenes que hacen mucha falta y que van a hacer mucha falta en un futuro a corto plazo, ¿no? Otra propuesta que está ahí resaltada es la reducción de la jornada laboral.
Si trabajamos menos horas a la semana, vamos a tener más tiempo para organizarnos, para entender todas estas cuestiones, para usar menos energía, para producir menos y para consumir menos, que en el fondo es lo que vamos a necesitar, en un corto plazo también. Una empresa pública de energía. Esto es clave, es decir, no puede haber un proceso de transición energética real si no hay una empresa que se dedique, por ejemplo, no solo a comercializar, sino también a generar la propia energía, que pueda incluso vender los paneles, que pueda revertir todo este proceso en el beneficio del bien común y no de las grandes multinacionales. Y, por supuesto, otra gran propuesta que habría que resaltar mucho es el plan de ayuda al campo, porque no es casualidad que estemos dejando un poco, ¿no?, este sector a según qué sectores, digamos, también de la política, porque hay una deuda realmente con el tema del campo que se tiene que asumir, y que por eso muchas de las propuestas de compromiso en soberanía alimentaria o en el desarrollo rural van enfocadas en esta cuestión, y es fomentar el proceso, digamos, de stop a la España vaciándose, porque se habla de España vacía o España vaciada y no es un proceso que esté acabado, es un proceso que se sigue dando, con lo cual habría que hablar de España vaciándose, ¿no? Y esto hay que frenarlo también. Y para concluir un poco, a mí me gustaría decir que en el fondo esto de lo que realmente va es de volver al pasado o de tirar hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Es decir, aquí todos y todas sabemos lo que ofrece la otra parte de la ecuación. La otra parte de la ecuación es volver al pelotazo, volver a la corrupción, volver al negocio a corto plazo, que es la condena para todos y todas. Y esto, la otra opción es de valorar, ¿no? Es decir, o volvemos al pasado o empezamos a valorar el presente como lo que es. Y es como un presente, como un regalo en el que el día 28 vamos a tener una decisión muy concreta que hacer, y es en qué lado de la historia queremos estar. Y que quizá el mayor logro que ha tenido el sistema es convencernos de que no podemos confiar en la bondad de la gente, ¿no? Y la gente es buena, y lo estamos viendo en todos estos procesos en los que se apuesta por la participación. Una vez le das los datos y quitas las influencias del poder económico, tanto en lo mediático como en lo decisorio, el proceso funciona. Y en eso es lo que tenemos que apostar. Tenemos que apostar por la gente. Gracias.